Bienvenidas a todas, sobre todo a nuestra querida directora, que ha tirado un vaso en este momento, a esta fiesta, presentación, aniversario del número 100 de La Marea. Me sale lo profesoril porque también es un poco como reencuentro de instituto, ¿no? De dónde estábamos hace 11 años. ¡Qué fuerte! ¿Quién estaba hace 11 años? ¿Tenía algo que ver con La Marea, de la gente que está aquí? A ver, decid yo, que se oiga mucho. Un montón, la gente más tímida. ¿Y hace 10? Voy a hacer como una subasta. ¿Hace 9? Y luego ya el resto perdemos la cuenta, ¿no? Porque tampoco te acuerdas de hace cuánto tiempo. Bueno, a mí me han pedido que yo diga por qué estoy aquí porque no tenían a nadie a presentar este acto, obviamente. Y estoy aquí porque cuando a mí Magda me llama, pues yo digo que sí. Pero también porque hace 11 años yo vivía en Bilbao y oímos que había un grupo de periodistas que estaban haciendo una cooperativa, un medio que iba a ser propiedad de sus dueños, y éramos gente bastante precaria y decidimos juntarnos en varios grupos de 10 y éramos 3, ¿no? Hicimos 3 grupos, o sea, 30 personas nos sumamos para ser 3 cooperativistas de La Marea y seguimos siéndolo a día de hoy. Y después, uno de los primeros medios donde yo escribí fue La Marea, así que para mí es como muy casa, así que me alegro mucho de estar aquí presentando este acto. También me alegro mucho de estar presentando un acto muy virtual, porque vamos a presentar esto, de lo que hablaremos después, vamos a interpretar esto también, que los tenéis aquí en las pegatinas, que es el número 100 de La Marea, que no tenéis en vuestros asientos porque os llegará a casa, ¿vale? No es que no hayamos llegado a tiempo ni nada, por supuesto, es que queríamos que no sufrierais de mal de espalda y que os llegue a casa como las suscriptoras y suscriptores que sois. También en vuestros asientos habéis encontrado algunas pegatinas y unos flyers, folletos en castellano, muy bonitos, por si queréis ser cooperativistas. La poca gente que hay aquí que no sea cooperativista ha dicho Magda que lo van a hacer ya en cuanto salgan. Y estas pegatinas que podéis pegar donde queráis. No sé si donde queráis, ahora es cuando yo te llamo Magda y digo, ¿la pueden pegar en la calle? ¿Has hablado con la abogada? No te ha dado tiempo. ¿Quieres subir? Venga, sube, Magda. Bueno, esta es nuestra jefa, Magda Bandera, que no le gusta nada. Iba a decir la persona, pero no. Una de las personas por la que estamos aquí, desde luego a la que más damos la chapa y la que más nos da la chapa a la gente de La Marea, es así. Tenemos esta relación entre nosotras. Magda, ¿cómo estás? Pues es que me estaba preguntando Isabel, bueno, me decía que me iba a hacer unas preguntas muy difíciles, que eligiera el peor momento de La Marea. ¿Hay tantos? Yo no dije eso, jamás. No, yo he dicho... Sí, bueno, en el guión que alguien me ha pasado, era con guión y todo, ¿eh? Hay una parte profesional, muy profesional de La Marea. Y claro, yo no puedo elegir el peor. Entonces, el mejor, pues tampoco, porque me quedo siempre con el último. El asilvestramiento, íbamos a hablar. Y entonces era lo de, mira, entonces ¿por qué ya estabas desesperada? Y me has dicho, bueno, ¿y por qué sigues aquí? Y digo, pues porque estoy asilvestrada, pues como mis compañeros y mis compañeras, porque no me veo ahora en otro lugar, que oye, vete a saber, ¿eh? Pero no me veo. No me veo. Saber ha sonado como acepto ofertas, ¿verdad? Sí. Me podéis llamar en cualquier momento. Pero de otro gremio, de otro gremio. Mejor, de otro gremio. Sí. Estamos aquí porque estamos asilvestradas, ¿no? Porque seguimos creyendo en un periodismo independiente. De esto ibas a hablar un poco, ¿sí? Porque tú me llamas la jefa para mosquearme, pero yo aquí he saludado a varios como mis jefes y mis jefas porque son cooperativistas. Yo soy tu jefa. Tú eres mi mini jefa porque os habéis juntado muchos. Sí. Eres el mítico grupo de... Ella ha contado lo de los vascos y las vascas, que parezco algún lendakari. Y eran míticos porque de repente 30 personas os lanzasteis a apoyar un proyecto que no se sabía qué iba a ser. Y bueno, hicisteis un bizo, un cooperativista entre todos, por suerte. De hecho, todavía hacemos transferencia bancaria. Sí. Llega el momento de... Sí. Y yo creo que por eso, o sea, estamos aquí por eso, porque cuando toca nos reunimos, salís de no sé dónde para apoyar y nos lo creemos. ¿Y por qué estamos haciendo este acto? O sea, quiero decir, porque una cosa que nos gusta mucho en La Marea es como juntarnos, ¿no? Sí. Nos cuesta organizarlo, pero luego ya nos gusta el momento.
es que hace mucho tiempo que no hacíamos fiestas, esto no es una fiesta, habrá una fiesta, ¿eh? Y las fiestas, ha habido algunas que han sido míticas. La fiesta aquella del amor, no sé, ¿alguien vino a la fiesta del amor? ¿Alguien se enamoró en la fiesta del amor? Allí se vieron y se oyeron cosas. Sí, y además, fue muy bonita aquella fiesta. Claro. Muy bonita. Y como además, no sé, la marea no la asocias al amor, no sé por qué, pues estuvo muy bien. ¿No lo asociamos al amor? No, la gente no se entera. Ya. Sí, era una fiesta como que se organizó para que la gente ligara. Yo no sé si alguien ligó. No era ese el objetivo cuando dije que teníamos que hacer una fiesta. Perdona, las que lo organizamos sí. Pero allí. No sé qué pasó. Sí. Bueno, en fin, vamos a dar paso a la siguiente mesa, a la próxima mesa. Voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Te quedas aquí conmigo o te No, quieres yo marchar? me voy, ¿Te yo quieres me voy. marchar? Yo lo sé. ¿La queréis aplaudir otra vez? Para que se sienta mal. Bueno, os voy a explicar muy brevemente lo que vamos a hacer, porque queremos ir rápido. Queríamos hacer esta fiesta, evento, haciendo lo que mejor sabemos, que es, por un lado, hablar, y por otro lado, hablar de periodismo. Entonces, tenemos 3 microcharlas, les hemos llamado microconversaciones, micromesas, no sabemos, algo, es micro, claramente, en la que son 3, en las que 3 personas, una moderadora o un moderador de la marea, va a estar en el medio y va a estar conversando con 2 personas que consideramos muy importantes en el mundo del periodismo y de la cultura, y van a estar conversando durante 15 minutos entre ellos, y después lo que queremos es que seáis vosotras y vosotros los que preguntéis a estos y a estas periodistas. Sin ninguna presión, pero yo voy a estar aquí con el micro así como arengando. Pone aquí, Isabel arenga, ¿vale? Entonces voy a estar intentando que preguntéis. Así va a ser. Les hemos puesto títulos fascinantes y súper, vamos, nos hemos vuelto locas buscando los títulos. La primera mesa la va a presentar Dani Domínguez, es con Antonio Rubio y Eva Belmonte, que están por allí, así que os pido que subáis, y tiene el fantástico nombre de Periodismo de Investigación. Nos lo hemos currado, como podéis ver. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir. Yo ya he puesto la pegatina en la libreta y os animo a que hagáis lo mismo bien. Así, me gusta. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a este acto de presentación del número 100, que son unos poquitos de números ya. Yo estuve en la Fiesta del Amor, todavía no trabajaba en La Marea, ni colaboraba con La Marea, pero fui, y creo que fui con Edu, ¿no? Creo que fuimos los dos. Sí, es verdad. Y ahí nos enamoramos perdidamente y aquí seguimos trabajando bastantes años después, ¿no? Porque ¿cuándo fue la Fiesta del Amor? Fue el número 50, o sea que hace un tiempecito. Bueno, hemos dedicado una parte importante de la revista a hablar del periodismo de investigación. Hemos enviado cuestionarios a creo que unos 30 periodistas que se encargan de esta especialidad y han respondido unas 25 periodistas y hemos trabajado con sus cuestionarios. Bastante calvario trabajar con 25 cuestionarios de unas 2 páginas cada uno e intentar meterlos todos en un reportaje. Solamente era buena idea en la cabeza de Magdalena Bandera, pero al final ha salido adelante y creo que ha quedado muy bien. Espero que os guste mucho el resultado en la revista. Y para hablar del tema, pues tenemos aquí una pequeña representación. A mi izquierda tengo a Eva Belmonte, que es periodista especializada en investigar información pública, directora del proyecto Cibio, del medio de comunicación Cibio, y autora de El BOE Nuestro de Cada Día y de los libros Españopoli y el diccionario ilustrado BOE Español. A mi derecha, Antonio Rubio, periodista, doctor académico, profesor, escritor y guionista, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación, ex subdirector del Mundo, ahora director del Máster de Periodismo de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y El Confidencial, premio Ondas y finalista de los premios Gabo por el podcast GAL El Triángulo. Como hemos dicho, la idea es trasladarle unas preguntas. Van a tener unos 2 minutos. Yo no puedo tampoco comprobar que tenéis 2 minutos porque no tengo un reloj para cortaros, pero más o menos la idea es que sean 2 minutos de respuesta cada uno y que luego, después de estas primeras preguntas, podáis levantar la mano y preguntar lo que consideréis. En caso de que no queráis preguntar, seguiré preguntando yo. En el reportaje que hemos publicado, bueno, en el artículo que Antonio escribe en la revista, hay una frase sobre el periodismo de investigación del periodista Robert Alan Caro, que me parece que es muy interesante, con el que empiezas tu reportaje, que dice: el tiempo es igual a la verdad. Cuanto más tiempo le dedique a uno a una historia, más cerca estará de la verdad. Tú, Eva, en el cuestionario que respondes, señalas que la falta de recursos es uno de los grandes problemas del periodismo de investigación. Y no solo respondes tú, sino que es prácticamente la respuesta
unánime o casi de la mayoría de los cuestionarios cuando les preguntábamos sobre los grandes problemas del periodismo de investigación. Aunque se reportan mucho, creo que es el que más se repite. Entonces empiezo por ti, Eva, y te pregunto, ¿es solo una cuestión de presupuesto, esa falta de recursos y esa falta de tiempo, o hay otros factores detrás? Bueno, es una cuestión de tiempo, de libertad para investigar a todo el mundo, que esto es muy importante, porque al final tú puedes tener todo el tiempo del mundo, pero que no te dejen publicar. Entonces da un poco igual. Es una cuestión de tiempo, de libertad, de recursos, o sea, de condiciones laborales dignas. Y esto se dice poco a veces, pero es muy relevante. O sea, si tú trabajas en un medio en el que tienes que hacer 4 ruedas de prensa al día, al final, yo cuando trabajaba en El Mundo, cuando quería hacer un reportaje a fondo de investigación, lo hacía el fin de semana libre en mi casa. Entonces, al final, es cuestión de tiempo, es cuestión de condiciones laborales dignas, es cuestión de libertad y es cuestión de que de verdad el medio crea que vale la pena dedicarle un tiempo a algo. Y sí que es cuestión de tiempo y es normal que todo el mundo lo repita porque al final, y seguro que entramos en esto, pero yo sé que es muy difícil y yo no soy nada purista acotar qué es el periodismo de investigación, hasta dónde llega, pero sí sé lo que no es. Y sé que no es ir a una rueda de prensa y repetirlo, sé que no es repetir sin comprobar nada algo que te ha contado alguien, aunque te lo cuente a escondidas, y sé que no es hacer publicidad un poco subliminal de según qué compañías, ¿no? Entonces, la única forma de pasar de eso, que es fácil y rápido, a algo más largo, que para mí es la clave del periodismo de investigación, es tener tiempo y libertad para ejercerlo. Claro, yo creo que es interesante esto, la pregunta te la llevaba porque creo que hay medios que sí que tienen recursos, no es una cuestión estructural de falta de recursos, sino de interés en ponerlos a disposición de un tipo de periodismo que es comprometido y que provoca una serie de problemas para el medio de comunicación, porque cuestiona generalmente a los poderosos, ¿no? Y esos poderosos, pues en términos generales, suelen tener algún tipo de influencia en los medios de comunicación, ¿no? De diferentes formas. Antonio, en las claves que tú nos das en este reportaje que tienes ahí delante, ¿no? Sobre qué es el periodismo de investigación, ¿no? En el que tratas como de circunscribirlo, porque justamente es lo que decía Eva, ¿no? ¿Qué es el periodismo de investigación? Álvaro de Cózar, por ejemplo, nos respondía que él no cree que exista un género únicamente llamado periodismo de investigación, ¿vale? Sino que eran una serie de herramientas que se pueden aplicar a diferentes géneros periodísticos. Tú en ese reportaje lo que dices es que este género no se apoya en fuentes oficiales y que no se puede publicar ninguna filtración sin trabajarla ni contrastarla. Se nos cierra bastante el círculo del periodismo de investigación en España. O sea, creo que caben bastante poquitas cosas dentro de esa definición, ¿no? Porque cuesta un poco encontrar casos que no estén basados en investigaciones judiciales, policiales. A ver, yo de entrada, ¿se escucha? No. ¿Se te escucha? Porque eres como un actor de teatro y se te escucha Sí, sin micro. ahora. Bien, yo de entrada no estoy de acuerdo con Álvaro de Cózar. Por una sencilla razón. Un cirujano es un médico de medicina primaria es un médico, pero indudablemente un médico de medicina primaria, que pueden ser excelentes y hay que darle las gracias por todo lo que han venido haciendo y están haciendo y el compromiso que tienen hoy día, pero no podrá hacer una operación como un cirujano. Por lo tanto, es una especialidad que no solamente tienes que conocer las herramientas, fact-checking, verificación, transparencia y demás, sino que tienes que escribir de una determinada forma, tener un conocimiento legal de los temas, tener un conocimiento económico de los temas y, por lo tanto, tienes que especializarte y tienes que dedicarle un tiempo, porque lo importante no es hacer un buen reportaje de investigación, sino que lo que tienes que cuidar es no cagarla, es decir, no equivocarte, porque si te equivocas vienen, uno, que ya de por sí vienen, las presiones del medio, de los políticos, del poder económico, de tu entorno, y luego vienen las rectificaciones, las demandas y las querellas. Y para saber escribir de forma y manera que te presentes delante de un juez cuando tienen la correspondiente querella, tienes que saber escribir. No es lo mismo calificar que describir y explicar. Entonces, eso es una técnica que, lógicamente, tanto en la dinámica de investigación como en la narrativa, es totalmente diferente.
No sé si más o menos te he podido ¿Puedo, contestar. ¿puedo contrarrestar esto? Por favor. favor? Debes Que yo sí hacerlo. estoy Por un favor. poco, yo sí estoy un poco de acuerdo con Álvaro. De hecho, las etiquetas en periodismo me molestan bastante. Yo creo que hay gente que hace buen periodismo y gente que hace periodismo de mierda. Y eso luego puede tener otra etiqueta, ¿no? O sea, a mí siempre me dicen, es que tú haces periodismo de datos. Llámale así o llámale como quieras, me da lo mismo. O sea, no me gustan mucho las etiquetas. Y creo que el paralelismo del médico es que creo que hay un montón de gente licenciada en cirugía en este país que no puede ejercer como cirujanos. O sea, creo que lo más importante que se aprende como periodista de investigación se aprende ejerciendo y que al final es una cuestión de tener esa oportunidad para ejercer. Claro que hay técnicas y maneras y hay que tener mucho cuidado legal, pero al final es lo que hablábamos al principio. Si tú tienes tiempo de estudiarte bien el tema, qué normas se aplican y qué no, al final puedes hacer un buen reportaje de investigación. Entonces, sí que creo que acotarlo y ponerle etiquetas o creer que es una cosa que solo viene de una formación reglada es limitar todo el potencial que puede tener el periodismo de investigación. Bueno, son criterios y opiniones. Había un chico llamado García Márquez, más conocido por Gabo, que decía que él, fundamentalmente, sus novelas las hacía como un reportaje de investigación. E indudablemente sigo manteniendo y mantendré que no es lo mismo hacer un reportaje de investigación que un reportaje en profundidad, porque en profundidad es otra dinámica. En profundidad el material, los documentos están abiertos. Y en investigación hay una cuestión que está muy clara. Yo les explico a los alumnos que la fórmula para hacer investigación es las 13. Café, cariño y constancia. No hay más. Y eso es tiempo, dedicarle. Entonces, para levantar un documento, para conseguir que alguien te pueda dar algo, eso necesita una dinámica especial, una psicología, llámale lo que quiera. El periodismo de investigación es algo diferente. Y el periodismo de investigación tienes que tener una dinámica diferente, con todo respeto, con todo cariño a todos los compañeros y compañeras. Hay que tener una dinámica diferente. Es como, yo no sería capaz hoy de irme a hacer los reportajes que hace, por ejemplo, Lidia Cacho o que hace Patricia Simón. Es decir, necesitas de un conocimiento. Tú no te vas a la guerra y como un paracaidista se cae. Tienes que conocer la dinámica, la historia, el cómo, de qué forma y tal y cual. Y, lógicamente, el periodismo de investigación es una especialización. Lo mismo que en un periódico hay diferentes secciones, lo mismo que en la literatura hay diferentes ramas. Y si no, vayan ustedes a una tesis doctoral bastante interesante que se llama Periodistas españoles en la Guerra del Rif, origen del periodismo de investigación en España, que está documentado académicamente y periodísticamente. Spam. Un momento publicitario, quiero decir, ¿no? Claro, ¿por qué no? Hablando de este tema, ¿no? Lo voy a ligar con la siguiente pregunta, porque una de las las investigaciones más reseñadas por los periodistas, lo contamos en la revista, son las de El País y El Periódico sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Es la que más reseñan los 25 periodistas que han respondido. Pero otra de las que más se reseñan es la investigación de Cibio sobre los contratos de emergencia durante la pandemia. Justamente estamos hablando de una investigación que se hace con datos abiertos. Contraponiendo un poco a lo que decías, ¿no, Antonio? De que un reportaje en profundidad con datos abiertos no es lo mismo que periodismo de investigación, ¿no? En este caso, se lleva a cabo una investigación con datos que son públicos y que a los que hay que dedicarle mucho tiempo solamente para ordenarlos y entenderlos, ¿no? La pregunta que te quería hacer era si creías que esa investigación había tenido para el público la repercusión que había tenido dentro de la profesión, que es mucha porque, como te digo, ha sido muy reseñada por los compañeros, pero creo que si salimos a la calle a preguntar, probablemente la mayoría de personas no sepa señalar que eso es una investigación de Cibio. Sí, pero esto nos pasa con todo lo que hacemos y esto es lo que pasa cuando eres un medio pequeñito que no tiene la difusión que tiene un medio grande. Al final, nosotros nos apoyamos mucho en esa visión de vamos a colaborar con colegas de medios grandes para que muevan lo que hacemos y llegue a más gente. A mí, al final, fíjate que si me oyen en Cibio igual me canean, sobre todo el de comunicación y socios, pero es que me da igual que la gente sepa que lo he hecho yo. Si creo que es importante que tiene que publicar, lo que quiero es que la gente se entere y lo lea, ¿no? Y al final creo que es muy difícil que el periodismo de investigación tenga repercusión y esto también es un debate más largo, pero sí que en ese caso
por ejemplo, con todos los temas que han ido saliendo después, ha habido una repercusión porque se ha usado esa base de datos para un montón de temas, cuando pues novio de Ayuso, caso Koldo, se han usado esos datos. Y luego hay una cosa que para mí es muy relevante, que es que, y esto es un trabajo que a veces hacemos en las sombras y a mí me gusta mucho hacer, que es cuando nosotros hicimos esa investigación, lo primero que descubrimos fue que había contratos que no eran de emergencia, o sea, que estaban usando ese procedimiento para contratar camellos para la cabalgata de Reyes, una piscina, la tele pública de Murcia. O sea, es que lo de la tele pública de Murcia, una concesión a 4 años, contrato de emergencia, porque era importante la tele en la pandemia, es que es fuerte. Entonces, eso se está investigando por oficinas anticorrupción y eso puede ser que caiga alguna multa y puede ser que caiga algún castigo y puede ser que caiga algún contrato que se tumbe. Entonces, a mí eso, esas maneras de repercutir un poco, no tan, me gustaría que tuviera una repercusión pública gigante y que todo el mundo estuviera horrorizado, pero como soy muy consciente de mi tamaño y hasta dónde llego, al final intento colaborar con amigos. Y claro, esto, si somos muy puristas, esa investigación no es periodismo de investigación, porque no hay una fuente oculta que te cuente, pero sí hay. O sea, nosotros empezamos a investigar si había contratos que no eran de emergencia, porque muchos funcionarios públicos, bajo manga, nos dijeron que es donde salen la mayoría de investigaciones del CIBio. Nosotros no es vamos a mirar esos datos a lo loco, es alguien que trabaja muchas veces dentro de la administración y que está muy enfadado, nos cuenta, porque llevamos muchas conversaciones, lo que decía Antonio del cariño, de hablar de vez en cuando, de que cuando se queja le escuchas, pues nos cuenta, oye, escúchame que están contratando cosas que no tal. Y ahí ya miramos todos los datos, porque no podemos publicar simplemente que un señor nos ha contado que en un sitio, sobre todo cuando sospechas que está pasando en todos lados, porque no sería justo. ¿Puedo? Por favor. Eva ha dicho que la función del periodismo que ellos trabajan es el conocimiento de los hechos, para que el público en general lo tenga presente. La función del periodista de investigación no es esa. La función del periodista de investigación es intencional, es aquel que intenta cambiar algo y convertir ese algo en una noticia incrimine. Es decir, que la documentación, el trabajo, la investigación pueda ser utilizada o jurídicamente o políticamente, y eso conlleve a la apertura de un sumario o a la apertura de una investigación como tal. Cuando eso se produce y cuando se produce esa apertura del caso, hay una cuestión que es matemática. El periodista de investigación genera información y los otros compañeros y compañeras lo que hacen es administrar la información. Es decir, imaginaros por un momento determinado en el tema de los GAL, en el tema de los fondos reservados, en el tema que queráis. Cuando se lleva a un procedimiento judicial, se abre un caso, lo que abre los periodistas o el medio, luego van los compañeros a cubrir los que van de testigos, los imputados, la historia. Es decir, el planteamiento es otro. El planteamiento del periodista de investigación es levantar las alfombras del poder. No digo, y esto por favor… Exactamente el mismo que planteamos. Sí, pero que quede muy claro. No digo que uno sea mejor que el otro. Digo, ya no es simplemente que son dos músicas diferentes. El jazz y la música clásica son maravillosas, pero son dos músicas diferentes, nada más. Eso es lo que discrepo muy fuerte, porque si nosotros queremos que la gente se entere de determinadas corruptelas, no es porque se enteren y ya, es claro, o sea, si acotamos el periodismo de investigación a si no hay un juicio abierto luego y en la Audiencia Nacional no es periodismo de investigación, se nos queda súper pequeño. Yo no estoy diciendo, sí, o sea, si nosotros al final señoría, hay oficinas anticorrupción que están cubriendo esto, pues… Señoría, recuerdo las 40 veces que me he sentado delante de una señoría, ¿vale? Del juez o la jueza correspondiente. Yo he dicho una cosa, no interprete usted lo que yo he dicho. Yo he dicho simplemente lo que digo. Es que son dos elementos diferentes y que el fin último del periodismo de investigación, de la especialización, es convertir su información en noticia incrimine. Eso no significa que vayamos a juicio, sino simplemente plantearlo de otra forma, pero además con todo respeto. Y además, sí, cariñosamente, Eva. Es decir, yo creo que aquí no es un enfrentamiento simplemente en definir o tener la visión de dos cuestiones. Dice don Gerardo Reyes, 2 premios Pulitzer de periodismo, que el periodismo de profundidad no es periodismo de investigación, no revela informaciones explosivas, sino primicias sociológicas que han estado a la vista de todos, pero que a nadie se le ocurrió estudiarla. Y yo doy por hecho, es decir, no venimos a discutir, venimos a concienciar a la gente y a darle nuestro mensaje de que, como diría también
el maestro Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa. Y yo le doy la vuelta. La prensa vale lo que se compromete un país. Y lo dejo ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Todavía tenemos 8 para nosotros? Ah. Por cierto, ya probé. Si solo tenemos 8 minutos... Se lo va a gastar. Y no. Y dejando la pelota en lo que es este país, quiero recordar una cuestión que es muy importante. Para hacer periodismo de profundidad, para hacer periodismo de investigación, para hacer periodismo, hace falta que un país tenga una ley de secretos oficiales en condiciones. La nuestra es del año 1968. Creo que todavía vivía un chico llamado Francisco Franco Bahamonde. Hubo un anteproyecto en el 2022 y seguimos teniendo la ley franquista. Y eso es, o podríamos interpretarlo, en este caso, señoría, puede interpretarlo, España es un país sin memoria, porque no podemos investigar el ayer y no le podemos dar tempestividad, es decir, traer lo de ayer para poder publicarlo hoy. Y ahí creo que Cibio vamos a estar de acuerdo en algo. Vamos a estar de acuerdo en algo. Muy bien. Ahí creo que Cibio, además, hace bastante... Empuja bastante para cambiar ciertas leyes. Pasamos No nos hacen ni caso, pero... suele pasar también en general. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la última la voy a hacer yo, pero se permiten preguntas del público. La judicatura está vulnerando los propios marcos legales, quiero decir que sí, es un espejo que no nos gusta, pero que por eso tenemos que apoyar a prensa y a medios que nos cuenten lo que los poderosos no quieren saber. Entonces, por eso la ciudadanía tiene que armarse y apostar por lo que realmente no es alternativa, que llamar medios alternativos a los medios que hacen su trabajo. También. O sea, hazte cooperativista, estás diciendo. Genial. Conceptualmente es interesante. Y yo tengo aquí una pregunta que os lanzo a los... Sí, pues ya. ¿Veis a quién le quita el micro, no? ¿Qué te iba a decir? 1968, mayo, francés, estudiantes. Y además otro dato muy importante, nació el rey Felipe VI. ¿Qué hacemos con toda esa mercancía averiada que está disfrazada de periodismo de investigación? ¿Qué hacemos? Vamos a poner nombres. ¿Qué hacemos con The Objective? ¿Qué hacemos con OK Diario? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una cosa muy fácil y muy sencilla. Definir qué es un medio de comunicación y definir qué es un medio periodístico. Porque ahora en un medio de comunicación entra todo. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil y muy sencillo. Coger los 10 puntos éticos de la acción de periodistas de investigación y aplicarlo. Y luego hay otra cuestión, que como no somos un país o un Estado comprometido, existe una cosa que se llama la Comisión de Ética y Deontología de la FAPE, donde tú puedes plantear cualquier queja, cualquier denuncia respecto a algo que pueda afectar. Y lo que se publica en determinados medios afecta a la profesión, porque cada día tenemos menos credibilidad. Y eso es un tema que nos afecta a todos. Entonces, la Comisión de Ética está ahí. Hagamos, movamos, ¿no? Tenemos una herramienta maravillosa. Yo conozco a un chico... Minuto y medio. Se llama Marlaska, que en un tema de un testigo protegido en el 11M, a mí me llevó a la Comisión de Ética y Deontología 2 veces. Y la Comisión de Ética y Deontología dijo que estaba perfectamente hecho. Pues hagámoslo. Eva. Yo ojalá fuera tan optimista y pensara que es algo fácil de resolver. Creo que es complejísimo, que el límite entre no coartar la libertad de prensa y decidir que es un medio que no hasta dónde llega es súper complicado. Ojalá tuviera una solución, me parece complicadísimo y no se me ocurre manera de solucionarlo sin liarla por alguno de los lados. Dicho esto, la FAPE la ha cagado mucho. Yo no sé si es el sitio al que yo confiaría muy, muy fuerte para llevar mis denuncias. Y luego hay una cosa muy importante. Y luego hay una cosa muy, muy importante que es, a veces no denunciamos porque estamos muy cómodos, a veces no se denuncia porque, lo hablábamos al principio, las condiciones económicas son muy jodidas. ¿Qué es lo único que tengo claro que podemos hacer? No seguir su agenda.
sea, el resto de medios, no darles bola a, como Pepito ha publicado una burrada, vamos a darle reacción a esto y no sé qué, porque al final estamos dando bola a la agenda fascista y a la agenda de estos pseudomedios todo el puto rato, en lugar de darle peso a temas importantes y relevantes. Ya saben, compartan temas de investigación de verdad y no esa basura. Gracias, Antonio. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Vamos a tener ahora un número musical con Tilo y Tony. Subid, por favor. Venga, vamos. No es un número musical, no teníamos dinero para contratar a músicas, entonces hemos pedido a dos personas que eran... ¿Queréis sentaros? Venga, va, sentaos, venga, vamos, como el diario de Patricia, sí. Sentaos, venga. Sentaos. Estos son 5 minutos, ¿eh? Es una píldora así como de intermedio, ¿vale? Hemos pensado, ¿no? ¿Quién representa así como el espíritu cooperativista de La Marea? Y hemos pensado, pues dos personas que tienen dos nombres que juntos van genial, Tilo y Tony, que parece que era como así como el espejismo de que había un dúo musical realmente, pero no lo es. O sí. Antes hemos hablado de bailar claqué. Has dicho tú. Me dejé los zapatos de claqué. Qué pena. No me avisaste. Bueno, y que son dos personas que han estado desde el principio, que eran socios trabajadores y que después, no teniendo suficiente con eso, se convirtieron en socios usuarios. Es que es difícil esta terminología. Contadnos qué es eso, ¿por qué, o sea, qué os pasa con La Marea? ¿Empiezo yo? A ver, yo creo que es un proceso lógico de desintoxicación. ¿Vale? Nosotros empezamos en el 2012, ¿fue, Tilo? ¿Tú que eres el memorioso? 2012. Fundadores, empezamos a sufrir con algunas de estas portadas que estáis viendo aquí. Claro, luego hablamos de la portada, sí. Porque vale, pues no miréis las portadas, que no toca todavía. Sí. Y claro, de ahí quería salir, evidentemente. O sea, era una vida muy dura y muy sacrificada, ¿no? Bueno, Tilo vivía mejor, la verdad. ¿Sí? ¿Tilo vivías mejor? ¿Se confirma? ¿Lo puedes confirmar? Yo vivía mejor. ¿Lo has dicho? Sí, él vivía mejor. Vale. No, Bien. salir de La Marea es más difícil de que darse baja en Telefónica. Por culpa de esta señora ahí, la directora, pero al final lo conseguimos. Bueno, lo hemos conseguido porque somos socios. Y estáis aquí ahora Tilo, seguidos, no lo habéis No conseguido. sé si te acuerdas, ¿eh? Costó mucho, sí, somos los primeros jubilados de La Marea. Y lo digo con todo el respeto por los jubilados de verdad, como Marcelino, que está ahí, que ayudaron al proyecto desde el principio en asambleas, en fiestas, en todo. Pero Tostado, Celia, bueno, muchos jubilados, o sea, la Marea sin jubilados no hubiera llegado hasta el día de hoy. Y somos dos más. Sí. Y bueno, a ver, yo también quería abandonar un poco el periodismo, ¿eh? Sí. Pero claro, siendo socio cooperativista es difícil abandonar el Claro, el periodismo. periodismo no te quería abandonar a ti, ¿no? Sí. Y te has quedado... Y me queda enganchado ahí, me queda como colgado. ¿Sabes? Como Yo creo que se queda ahí en una calle. Os hemos llamado también porque queríamos un poco de carnaza. ¿Queréis Entonces, carnaza? Oh. así como algún cotilleo, algo interesante, Muy en plan bien. lo que pasaba en la redacción. Por fin empieza esto. Sí, o sea, porque, en fin, de la fiesta del amor vamos a la fiesta de no sabemos qué. ¿Nos podéis contar algo, Tilo? Yo he coincidido contigo en la redacción muchas veces. Tilo es una persona que parece muy seria y luego nada. Es como, no es serio. Pero sí que en la redacción es una persona como muy seria cuando estás ahí trabajando con... ¿En qué redacción estuviste tú? Porque yo no lo he visto así en mi vida. ¿No? Bueno, No se impone, Tilo, así como seriedad. La más larga ¿no? fue la de ¿La Jacinto qué? Benavente, la plaza de Jacinto Carretas. Benavente en Carretas. En Carretas. Algunos Sí. la conocéis, que está encima del centro gallego. Y yo recuerdo los fines de semana de cierre que los sábados había Hacían baile bailes, de salón, baile de y salón. domingo tango. Pero Tango hasta gallego, era un... bailando con la música en directo y nosotros ahí intentando cerrar la revista. Eso puede Lo bueno es que el puede bar explicar estaba muchas abierto cosas. y podías bajar solo un piso para Confirmado, conseguir esto ahí explica muchas cosas. De los Y había miembros de la alguien, siempre que Marea. teníamos el cierre, había alguien tocando la música del Padrino, ¿te acuerdas? el padrino. Este tocaba fuera, en la Jacinto plaza. Benavente. Está Michael Jackson y el Padrino. Michael Jackson con los Jackson 4, que eran solo 4. Pero impresionante espectáculo, lo recomiendo. Sí. Pero quería carnaza ella, no sé qué carnaza Bueno, no quería. está mal, esto no está mal, para empezar. Ah, No está vale. mal. No sé qué más os queréis contar, la verdad, porque estamos todos un poco así. ¿Creéis que conseguiréis desintoxicaros del todo de La Marea? A mí me permiten escribir de vez en cuando, así que no me he desintoxicado. Es del que no todo. nos dejan, realmente.
O sea, ¿has visto cuando Magda se ha levantado y ha dicho que no se hablaba más? Pues así es igual. Sí, vamos. O sea, quiero dejarme la marea, imposible. Quiero dejarme el consejo rector, imposible. Sí. ¿Que se confirma, Magda, esto? ¿Tú llamas a cada persona que se quiere ir? No. Bueno, pero Dani es un poco así también. Aquí hay para todos. Es un alumno muy aventajado. Sí. Es un mini Magda, Dani. Ten cuidado, no. Bueno, vamos a terminar con una cosa que es que hablemos de la portada. Vale. Que es un juego en el que queremos que cada persona que viene interprete qué es esta portada del número 100 de La Marea. Venga, va. Que si tuvierais que lanzaros así con una interpretación, ya, ¿eh? Yo después de la de Suiza, la del... Es un bote de aceitunas pasado de fecha. Vale. Caducidad. Son Genial. aventuras fantasmas, de hecho. Genial. A mí lo que más me inquieta es el signo de mute, ¿no? Encima del fantasma prensa hay un silenciamiento. Bueno, lo iremos construyendo. A mí me da toque que la marea, el color sea muy parecido al del fondo, ¿eh, Magda? Que lo sepas. Sí. Tengo que criticar aquí algo, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a la siguiente microcharla, que también hemos titulado con un nombre súper, vanguardista y rompedor, que es Reporterismo y Análisis. Lidia Cacho, Patricia Simón, presentadas por nuestra directora Magda Bandera. Os presento a Patricia Simón. Ha conseguido casi desintoxicarse de la marea, pero vuelve. Bueno, aún estás en el Consejo Rector ahí secuestrada. Y a Lidia Cacho. No voy a decir todo vuestro currículum, pero porque quiero escucharos y quiero que todos quieren escucharos. Pero sí que eso lo tenéis que buscar, porque son dos de las reporteras, referencia. Sí, ahora viene la parte de investigación y luego viene la parte de analistas, porque muchas veces lo hablo con Patricia. Se nota, a mí me encantan los análisis de Patricia y me encantó tu análisis del deepfake y realmente cómo había que tratar yo creo que te voy a preguntar por eso, porque le dabas una vuelta que creo que no la puede dar alguien que no haya tenido el reporterismo y la investigación previa. O sea que aquí somos analistas todos sin saber qué hay y se nota toda esa calle. He dicho que no iba a presentarte casi, pero sí que supongo que conocéis a Lidia Cacho. Sabéis, la investigación que hizo y cómo destapó toda una mafia de pederastia en México. Está en España porque le gusta el país, pero no vino por eso, vino porque está amenazada en su país. Voy a dar solamente el flash de que acaba de sacar otro libro que no os podéis perder, Rebeldes y Libres. Y la obra La infamia, en la que explicaba cómo fue amenazada y por qué, ya no la vamos a poder ver, ¿no? Vale, eso es lo que quería oír. Igual, si la vuelven a representar, por favor, id a verlas porque es impresionante. De Patricia Simón, pues es que la veo y ya me da. Patricia Simón, sabéis, es una pedazo de reportera que en los últimos años, además, ha hecho coberturas en países como Ucrania, Irak, hasta Estados Unidos. ¿No quieres volver ahora? Y acaba de llegar del Chad. Y ahí ha hecho unos reportajes muy, muy importantes que yo creo que deberíamos empezar por ese tema, porque llevamos en este número 100 un reportaje que es sobre cómo nos hemos olvidado de Sudán. Ella ha intentado entrar en Sudán, ahí no ha podido, pero sí que ha llegado a sitios que no está cubriendo nadie y que nos está contando las historias de lo que está sucediendo en el Chad. Así que si quieres empezar. Hola, ¿sí? Bueno, pues qué alegría y buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración, porque en realidad la excusa es, para agradecer tener un espacio como La Marea, que como todas y todos quienes estáis aquí, en realidad es una rara avis que nos da la oportunidad de hacer coberturas que son estimulantes para las periodistas y para los periodistas. Yo creo que eso es para mí lo fundamental, es decir, no hacemos historias, o Magda no nos propone hacer historias que ya sabemos lo que vamos a contar o que ya tenemos las respuestas, sino que realmente cuando nos has propuesto, sean análisis o reportaje, cobertura, es porque querías que los lectores y lectoras entendiesen qué estaban pasando. Lo de chat en realidad ha sido porque, ahí ha sido autoenviada esta señora, pero me ha autoenviado, pero he podido contar lo que me has enseñado en La Marea, que es no contar solamente las violaciones de derechos fundamentales, sino quienes se lucran con eso,
¿no? Y qué hay detrás y cuáles son las causas y por qué esa injusticia, que yo creo que es lo interesante, ¿no? Del periodismo en profundidad y cuando podemos hacer un poquito de investigación. Y yo ahí destacaría, por ejemplo, la valentía de La Marea, que significaba, por ejemplo, enviarme a Cuba tras las protestas, ¿no? Que era un poco kamikaze en el sentido de que realmente me envió para que entendiese qué había pasado en las protestas, cuáles eran las causas, me volví, seguí estudiando, volví a hablar con las personas que había entrevistado allí y después de pensar mucho intenté escribir qué era lo que yo había entendido. Y ahí yo creo que hicimos entre todas en ese dossier un trabajo de investigación, bueno, el que realmente es incómodo, ¿no? Porque no gusta a nadie que vaya a buscar ya en la revista lo que ella piensa, y también los análisis es lo que siempre cuando me propones un tema, es realmente para que piense cuáles son esas cosas que a mí no me terminan de encajar y me hago preguntas y es lo que intento plasmar. Así que yo creo que tenemos una suerte inmensa de tener ese espacio de libertad y de poder pensar juntas, ¿no? Pues eso va muy en la línea con el análisis que hiciste de deepfake. Es que me parece tan importante que aunque no sea lo más destacado de todo lo que has hecho, me gustaría que lo contaras. Gracias. Bueno, pues igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siento que es un espacio de libertad increíble en un país donde se silencian tantas cosas como es España. Y bueno, celebro que me hayan invitado y las llamadas de Magda, como ya dijeron, que son tipo, tenemos que hablar. Cada vez que me dice Lidia, tenemos que hablar. Ahora que llegué, la salud me dice, tenemos que hablar. Cambia el tono y ya sé que viene algo. Bueno, cuando me pidió que hablase sobre esta noticia que salió de estos niños pequeños que hicieron las deepfake utilizando inteligencia artificial bastante elemental, sacaron fotografías y videos con connotaciones sexuales, de niñas desnudas, hechas artificialmente de compañeras de la escuela. Y habían salido los medios masivos a destruir a los niños, ¿no? A atacarlos, a atacarlos moralmente, ¿no? Una indignación moral. A mí me impresiona muchísimo la indignación moral que tiene España con muchas cosas. En general, no digo que todos los españoles y las españolas, pero sí me parece un poco sorpresiva todavía. Y entonces, bueno, pues era toda esta crítica de estos niños, qué barbaridad, que pasa lo mismo con el tema de la pornografía que consumen los niños entre 11 y 13 años. Parece que el neomachismo ha llegado a España y estos niños son lo peor, son los herederos de Vox y tal. Entonces, de pronto, claro, como yo soy experta en tecnologías, comencé a hackear en el año 2004 para investigar las subredes de pornografía infantil internacional, cómo funcionan las redes de trata y pornografía y los grandes productores de pornografía adulta, juvenil e infantil. Decidí que tenía que ir al origen del asunto. ¿Quién está favoreciendo que esto suceda? ¿Qué le sucede a estos niños y niñas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo reaccionaron las familias? Y un poco era a quién estamos juzgando y por qué lo estamos haciendo de una manera tan superficial que surge de una ignorancia brutal de los medios de comunicación que hablaron sobre este tema, porque decidieron no investigar absolutamente nada. Y probablemente usaron inteligencia artificial para escribir sus artículos, muchos de estos medios, y decidí que me iba a ir justo al otro lado, ¿no? A entrevistar a los niños, a las familias de los niños, cómo reaccionaron estas familias y cómo apenas estamos empezando a entender el fenómeno de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú te lo leíste? ¿Y qué? Es mi amiga, claro, es mi única amiga mala. Es que además luego la conexión malagueña une mucho. Entonces estas dos mujeres están todo el día tramando. Claro. Bueno, es que ese reportaje yo creo que también ejemplifica muy bien la filosofía de La Marea y es, uno, no partir de prejuicios y luego sí estar en el presente para mirar, y eso tiene mucho que ver con el espíritu de Magda y con el resto del equipo, qué es lo que nos está llegando supuestamente de un futuro aterrador, pero que no lo estamos mirando porque estamos con lo urgente, ¿no? Y ahí esa mirada de Lidia de no juzgar a los chicos y chicas, no tener esos prejuicios y por otra parte decir, bueno, ¿quiénes son, de nuevo, quienes están alimentando esta industria? Porque en realidad al final el eslabón más débil eran los chicos y chicas, ¿no? Yo creo que eso se nota muchísimo, ¿no? Que es un pilar de
de la marea que huye del catastrofismo, pero al mismo tiempo mira al futuro para entender cuáles son los riesgos, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Es que tenemos muchísimas charlas siempre filosóficas diciendo, está ya todo el mundo saturadísimo, nadie lee, es que nadie lee. Es que eso es un problema, ¿eh? Y es un problema que nos preocupa mucho porque además Pero hemos ustedes hablado de periodismo de investigación, de periodismo en profundidad, pero eso no se puede explicar en lo que nos dice Google, que tenemos que dejar un artículo, es imposible. Entonces es una frustración enorme, ¿no?, ver pedazos de trabajos que son tantas horas, que eso no va a estar pagado jamás, pero ni por un medio pequeño ni por un medio grande. Y entonces ver que no tiene ni la repercusión, pero por lo menos que se leyera, ¿no? Entonces, a veces confundimos, hemos hablado que confundimos ya las historias, ves según qué foto, es buenísima, pero no sabes en qué país africano, no sabes nada, o sea, acabas hablando de víctimas. Entonces, es muy interesante cómo tú, por ejemplo, pusiste los nombres de los capos de la mafia y conseguiste que cayeran. Entonces, eso es justo lo que cuando hemos hecho este informe del que hablaba Dani, que tanto ha sufrido, pero que me da igual que haya sufrido, pues muy protestón, muy protestón. Entonces, le ha quedado muy bien. Entonces, es eso, ¿no?, ir diciendo qué dificultad hay para poderlos publicar, también lo decía Eva, ¿no? Entonces, una vez con una conversación tú explicaste lo difícil que es conseguir datos en España, que te habías encontrado que a veces había muchísima más dificultad para poder rascar que en México. Sí, es bastante complicado. Primero porque los cuerpos policíacos y de inteligencia en España creen que son más democráticos de lo que son, claro, y es muy difícil lograr obtener fuentes fidedignas dentro del propio Estado español. En todos los estados es muy difícil. Yo he trabajado como reportera de investigación en 143 países, por supuesto que es difícil hacerlo en Ucrania, en Tailandia, en Camboya, en Filipinas, en México, en Colombia, etcétera. Pero lo que sucede con España es que hay una secrecía, hay una necesidad de mantener el silencio sobre ciertos casos. Por ejemplo, en las investigaciones que ahora estoy haciendo a partir de lo que hicimos, que son para La Marea, por supuesto, que tienen que ver con cómo está funcionando la industria de la pornografía, quiénes son los grandes productores que se movieron de los Estados Unidos aquí a España por razones fiscales y otras más que no los van a perseguir y son intocables, porque si lo son los sacerdotes, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Y bueno, estos productores de pornografía, ¿cómo están preparando todos los algoritmos para que el porno llegue a los niños y niñas y para producir más pornografía juvenil y adolescente? Entonces, haciendo esta investigación, empecé a buscar policías especializados de la ciberpolicía y hablé con varios de ellos, pero en el momento en que les expliqué a dónde quiero ir, para explicar el blanqueo de capitales de toda esta industria transnacional que se mudó a España, cómo funciona, a través de qué plataformas, por qué pueden vivir aquí impunemente y hacer esto, etcétera. O sea, el fondo del asunto, cómo le llega a tu hijo o hija de 11 o 13 años la pornografía a través de un WhatsApp o de un videojuego. Yo quiero que la gente pueda saber qué hacer con eso, cómo llegó y quiénes son los responsables. Nadie inmediatamente les cambia la cara y dicen, bueno, con eso no nos metemos. Y lo mismo me ha sucedido con Hacienda, ¿no? Como buscar, yo tengo fuentes en los Estados Unidos, en un montón de países, en Francia, en México, fuentes de gente muy capaz dentro de las secretarías de Hacienda, dentro de los medios fiscales, que te encuentras una buena fuente que te va a decir, vale, yo te voy a explicar esto y por qué esto es ilegal. Y aquí, sí, me admiran muchísimo, algunos tienen hasta mis libros, pero no quieren hablar. Entonces eso me parece, lo voy a lograr, lo sigo logrando. España, o sea, México y todos los países donde yo he trabajado vienen de otros contextos complejos, pero España viene de una dictadura que todavía tiene un tufo inminente en muchas agencias del Estado, ¿no? Y es como sienten, mi percepción, que lo he hablado mucho con Magda, es que España, por un lado, está súper avanzada y tiene cosas maravillosas e increíbles, y por otro lado, me da la sensación como periodista de que hay una gran cantidad de personas dentro del propio Estado español y de la sociedad misma que sienten que es un país de cristal, que si alguien le hace clink, se rompe en 1000 pedazos y vuelve todo lo malo que sobrevivieron. Es mi sensación. Y creo que tiene que ver con eso. Es un poco más complejo, claramente, pero bueno, trato de simplificar por el tiempo. Tú, Patricia, ¿qué dificultades te has encontrado? O sea, además, en la zona en la que tú vives, me acuerdo aquella vez que fuiste a entrevistar a aquel inglés
cómo iban con los radares, ¿te acuerdas? En el campo de Gibraltar. El de los buques. El de los buques. Pero bueno, me interesa, primero esa es porque Patricia siempre tiene que estar inventando algo, entonces no puede parar. Entonces ahí te fuiste a ver, cuéntalo tú. Bueno, es que yo vivo en la Costa del Sol, entonces, y eso lo he hablado mucho con Lidia, que realmente cuando vives allí y tu familia vive allí, no voy a hacer periodismo de investigación porque las consecuencias serían para mi entorno, ¿no? Es decir, estamos hablando de un territorio donde hay mafias muy peligrosas y donde está creciendo muchísimo, entonces hay historias que tienen que venir otras personas de fuera por una cuestión de seguridad. Lo que está contando no tiene que ver con eso, pero sí que hemos hablado, ¿no?, de cuando vives en un territorio y hay historias que son las más interesantes que no puedes abordar. Pero bueno, pues las cosas de la curiosidad, ¿no?, que yo creo que es una cualidad intrínseca al periodismo. Un día estaba con mi madre tiene una vista de águila que no es normal, y estábamos en la playa y normalmente se ve enfrente Tánger y demás, y de repente dice, uy, ¿y esa torre? Y digo, uy, y dice, voy a por los prismáticos en el coche. Viene, y efectivamente era un barco, y digo, ¿pero esto qué es? Enorme. Y entonces me puse a mirar en las redes sociales y en internet, y es que estaba pasando una fragata rusa. Y digo, ¿pero y esto? Digo, pero no había el tema de las sanciones a Rusia y demás. Y entonces seguí investigando, leyendo cosas. Ya no puedo utilizar la palabra investigar, Antonio, me sale. Y efectivamente hay mucha gente que se dedica a observar, ¿no?, el cruce de barcos militares y a documentarlo y a seguir. Entonces fui a entrevistar a uno de estos señores de Gibraltar. Claro, es que vivo al lado de Gibraltar, que es una perla, hay un montón de cosas fascinantes allí. Yo soy medio llanita, entonces... Y efectivamente era como todo el tránsito del comercio internacional, que efectivamente pasa por el campo de Gibraltar, como estaba viendo otras bases de petróleo ruso para que llegaran desde Rusia a África y a Europa. Y también cómo estaba todo el cruce de armas, ¿no?, para llegar a Ucrania. Entonces hay muchas historias que nos pasan delante de las narices y que realmente por esa falta de tiempo, de la que también hablaba antes Eva, y yo creo porque nos hemos acostumbrado mucho al periodismo de declaraciones, pero incluso en el reporterismo, ¿no?, damos más espacio a quien se expresa bien y a quien hace también análisis de lo que está ocurriendo. Da igual que sea en Chad, que sea en Estados Unidos, que sea aquí, ¿no? Y esta cosa antropológica de observar muchas veces se nos ha atrofiado. Y eso me recuerda a uno de los reportajes para mí más interesantes que he hecho en La Marea, que es cuando hubo las protestas en Linares, en Jaén, después de la agresión a un padre que iba con su hija. Había 2 policías de paisanos que la agredieron verbalmente, él salió en la defensa, le pegaron una paliza y eso provocó unas manifestaciones muy grandes en Linares, que es la ciudad con mayor paro juvenil y de todas las edades de España. Entonces fui para ver qué había pasado, ¿no?, qué había detrás de eso. Y eso lo hablé con Rocío porque era muy interesante, la compañera que está haciendo el podcast de Climática, que es increíble, porque era muy interesante cuando llegué. Claro, yo empecé a entrevistar a los chicos jóvenes y veníamos de la generación 15M, o sea, todos hacemos unos análisis sociológicos sobre lo que nos está ocurriendo, ¿no?, pasmoso. Sabemos, como que hemos hecho mucho el análisis de lo que nos ocurre, luego no tenemos el diagnóstico de qué hacer con eso. Pero los chicos de Linares en realidad no hacían esta verbalización del malestar. Entonces tocaba como decir, bueno, es que él no tiene por qué decirme lo que le está pasando, sino tengo que estar con él, ver cómo es su vida y a partir de ahí contarlo, ¿no? Y me pareció fundamental poder hacer ese ejercicio de quedarme con ellos, entender cuál era la precariedad real de sus vidas, y no muchas de las precariedades que a veces hablamos, de la falta de horizonte y de hacer un reporterismo también de observación, ¿no?, de decir, voy a hacer la descripción de este entorno que realmente te aplasta. Me recordó esto, que tiene Patricia una habilidad increíble, es una grandísima reportera, la admiro un montón. Me acordé de las chicas españolas que entrevisté para el libro de Rebeldes y Libres, ¿no? Y de la complejidad, entrevisté a un poco más de un centenar de niñas entre 11 y 17 años para entender qué piensan de todo, de los temas que les atañen, el feminismo, el amor, el sexo, el futuro, la familia, en fin, su vida, su cuerpo, su identidad. Y me llamó mucho la atención lo buenas que son para el discurso
Es decir, tiene un discurso muy bien articulado, muy sorprendente, que no, comparativamente con las niñas de esas edades en Latinoamérica, en la mayoría de los países, las niñas españolas van mucho más adelante en términos de argumentos, ¿no? Sobre su realidad y la sexualidad, y bueno, todas son pro todo, ¿no? Tienen una muy buena educación feminista, lo cual es para celebrarse, pero luego a la hora de llegar en el momento de quedarte con ellas, a esto que tú, o sea, de detenerte, de invertir el tiempo, te vas dando cuenta que cuando les pides que te expliquen esto, que cuentan también intelectualmente, aplicado a su vida real, ahí ya todo se les complica tremendamente, ¿no? Es claro que son adolescentes, pero es muy interesante cómo las habilidades para hacer declaraciones de ciertas personas, aquí hablando de gente joven sobre todo, podrían dejarte como periodista con una historia muy impresionante, de que todo está estupendamente bien, que todo lo tienen claro, tienen mucho dominio sobre ciertos temas, sobre la identidad, en fin, ¿no? Y sobre el racismo y tal, y de repente lo que hice, por ejemplo, varias de ellas no habían mencionado el racismo en absoluto, pero habían hablado de que España es un país súper igualitario y que la gente joven no es como la gente mayor, como yo, que pues tiene un montón de prejuicios. Y claro, cuando después entrevisté a niñas que venían de otros contextos muy complejos, racializadas, que han vivido un racismo brutal en España y que también son españolas, y las junté para que hablaran entre ellas, fue hermosísima la reacción, porque está ahí en el libro también, ¿no? Como estas otras niñas dijeron, les comentaron a las chicas que ellas no estaban conscientes de lo racistas que eran. Eso fue muy bonito, y para eso necesitas dedicarle mucho tiempo y guardar silencio para que se dé esto, ¿no? O sea, observar, acompañarlas en su vida. Lidia, tú que tuvisteis que salir de tu país, ¿cuál sería la diferencia fundamental que has encontrado en el periodismo de investigación en Latinoamérica y en España? Y aprovecho esta pregunta para decir que del 23 al 26 de octubre se celebrará en Madrid, en Casa de América, el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que vamos a convertir en iberoamericano. Yo creo que allí puede ser un momento interesante para aprender de periodismo de investigación. Pero centrándome en la pregunta, ¿cuáles son los elementos diferenciales fundamentalmente que has encontrado entre un país y el otro? Por experiencia, sé que ser una mujer con las cosas medianamente claras te trae por la amargura en todo lo demás. Yo quiero que me digáis cómo es, de verdad, la vida de una mujer como vosotras en cuanto a relaciones, amantes, follamigos. ¿Qué pasa? ¿Soy la del sexo? A ver, vamos a ver. Soy Celia Blanco, soy divulgadora sexual, todo el mundo me conoce y a mí me interesa saber mucho cómo gestionáis la perla, que es el deseo. Nada más. Gracias. Bueno, mira, yo voy a contestar la segunda, que es más fácil. Yo soy multiorgásmica, follo todo lo que me da la gana, soy muy feliz, tengo 61 años, tengo libertad, soy propietaria de mi cuerpo y hago con él lo que me da la gana. Y eso está muy bien porque se necesita. Yo soy más vergonzosa, ¿verdad? Bueno, me imagino que te refieres también, yo con todo lo que ha dicho Lidia, y además, yo check. Ya. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay una tendencia, que es mi caso, que es terminar teniendo una relación con una persona del gremio con el que compartes, por una parte, la vocación y la pasión, es decir, que entiende que en mi caso, que lo que más feliz me hace en la vida es estar reporteando, más que todo, es decir, más que incluso que el sexo, o sea, es decir, y que es cuando más plena me siento. Entonces, el tener una persona que sabe que esa es tu pasión y lo que mueve tu vida es fundamental y que luego te permite compartir parte del tiempo, ¿no? Es decir, que tampoco sea eso por una parte. Y por otra parte, obviamente estamos atravesadas por el machismo, el que nosotras mismas tenemos inoculado, más el que hay en la sociedad en general, que no es menor que el que hay en el oficio. Yo estoy muy bien. Estoy muy tranquilita.
Estoy muy bien. No, y quiero, cuando consiga salir de la marea y desintoxicarme, volveré a mi verdadera pasión, escribir libros de sexo, que tengo 2 publicados. Puedo hacer la promo porque ya no se pueden comprar. Entonces yo volveré al sexo escrito. Y lo demás bien, y nada. Está. Como experiencia personal, después de 35 años de dedicarme al periodismo de investigación, que en España muchos grandes periodistas y muchas grandes periodistas que podrían estar haciendo cosas muy interesantes, que podrían romper paradigmas y poner en aprietos al poder para transformar cosas fundamentales, no lo hacen porque tienen mucho miedo de perder los privilegios. Y nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a no tener privilegios y estar en contra de los opresores, entonces tenemos más práctica, digamos, ¿no? Digamos que siento a veces que corremos maratones y que ustedes están más en sprint a veces. Y por otro lado, mis amigos periodistas y amigas que de repente tienen temas muy complicados, vienen conmigo, me dicen, Lidia, ya que estás aquí, oye, ¿te quieres esta información para que la haga? Y digo, pero si tú la tienes, te puedes ganar el mejor premio, el Pulitzer, con esto. Y dicen, sí, bueno, pero yo no me voy a meter en problemas. Le digo, pero yo sí me puedo meter. Bueno, pues estás acostumbrada, ya tienes práctica. No estaba pensado que nos sentáramos, pero la verdad es que a mí me parece súper divertido. Es como el diario de Patricia. Te quedas con nosotros. Me quedo con vosotros. Que, bueno, he pensado yo que teníamos que traer a la y el responsable del podcast de Climática. Climática, como sabéis, es el medio hermano de La Marea. Y Rocío es la encargada de hacer este podcast. Y la pregunta que tengo para vosotros dos es, ¿por qué un podcast más en el mundo? ¿Era necesario? La responsable es Magda Bandera, tú Sí, sabes. de todo. Entiendo yo. De todo, está guay, es que es genial, es como lo que quieres en la vida, ¿no? Tienes un problema, a Magda. Pero bueno, como Magda ya va a hablar después y... Necesario en absoluto. Como ¿Por qué? casi ¿Por todo qué? lo que hacemos todos los días, en general no haría falta, para el mundo en general no haría falta. Para nosotros entender el mundo igual nos ayuda en algo, y el cambio climático, bien lo sabe la gente de Climática, yo no, porque yo no sé nada de cambio climático, y para eso hago el podcast, para entenderlo. Así que... Sí, que me encanta porque muchas veces tanto en la web como en el magazine hay temas a los que no podemos llegar de la manera que nos gustaría, y yo creo que a través del podcast, pues yo creo que es una forma bastante diferente de que, sobre todo, llegar a otros públicos, que siempre es la gran batalla nuestra, ¿no? Del periodismo climático. Si el periodismo ya es complicado, el periodismo climático ya es una batalla aún mayor. Así que, no, Rocío es un podcast súper chulo. Ella es la jefa suprema, yo me desentiendo, la ayudo con los temas. Edu, ¿de qué hablamos esta semana? Yo se lo digo, y yo, ¿por dónde podemos tirar? Y ella hace magia. ¿Y estáis notando que, bueno, es muy nuevo, lleva 3, 4? Lleva 6, Lleva que 6. no me lo creo ni yo, Ya que sé, es ya. un montón, que hayamos ¿Lleva hecho 6. O sea, que es bastante nuevo, pero ¿estáis notando que sí que llegáis a un público diferente? No sabría si esto, la verdad, no. Todavía no lo sabemos, creo. Puede que sí, porque estamos metiéndonos en plataformas que son que les tenemos tanta manía, pero no sabemos otra manera de llegar a la gente. Lo siguiente es ponernos en el retiro con un altavoz, pero sí, creo que él está en Spotify, en iVoox y en otras plataformas. Puede que estemos llegando a un público diferente, no lo sé todavía. Magda no me deja mirar las escuchas más, así que este talk le corresponderá a otra persona, espero que sí. Vamos a hacer una cosa, que es que Edu quería tener un espacio aquí para la queja, ¿no? Sí. Entonces vamos a abrir el espacio de la queja. Sí, una queja para, quejar. No sé, la cooperativa, el Consejo Rector, para Magda. No sé si saben que se celebra el 5 de junio, ¿no? Que se celebra un día... Aquí tengo una compañera climática, así que seguro que sabe que se celebra. ¿Qué se celebra? Y además el 5º aniversario de Climática. ¿Y? Yo... Vale, sí, muy bien. Aplauso. y tensión. Aquí viene mi queja, porque antes le decía a Isabel que no hay ninguna fiesta organizada ni nada. Todo para La Marea y Climática, como no hay absolutamente nada, 5º aniversario y... Bueno, ahí me queda mi queja. Bueno, yo creo que ha quedado muy clara la queja, ¿no? Sí, creo que es lo más claro de todo este evento, ha sido la queja. Yo vine de Canarias para quejarme de eso, básicamente, y mañana me voy. Edu, hay 2 cosas más de las que te quiero preguntar, que como estamos aquí haciendo, hemos hablado de Colpín, vamos a hablar de como de un montón, cada uno está aquí con sus, contando lo suyo, que es muy importante. Háblanos de la Uni Climática y es que me encanta porque en Climática no es una revista, sino que es un magazine. Entonces, del magazine. Sí, sí.
Magazine. Básicamente, no. Y me preguntaste de dónde viene ese nombre, no sé el brainstorming que nos dio ese día. Bueno, el magazine de... Pero es una revista. Sí, o sea, una no revista. os engañéis, es una revista como... que se llama Magazine. Revista anual de climática, que justo acabamos de lanzar el 4º número, ¿puede ser? 4º número, muy chulo. Les cuento así por encima, es una revista de unas 100 páginas que se nos ha ido un poco la olla porque hemos querido dividirla en dos, son 2 revistas en una, son 2 caras y la gira tienes un dossier y por el otro lado otro. Básicamente una cara es enfocarnos en aquellas acciones, personas y empresas que hacen por avanzar el planeta, ¿no? Y por mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y en el lado contrario, pues nos metemos un poco, ¿no? Con que es un poco ese ADN de la marea y también de climática, de poner en el foco y señalar a todas aquellas personas, instituciones, incluso gobiernos que están obstaculizando, retrasando toda acción efectiva contra el cambio climático y también la pérdida de biodiversidad. Eso es el magazine, por un lado. Y luego tenemos la Uniclimática, que ya me toca preparar también 4ª edición, 5ª, tenemos tantas cosas, es una pasada las cosas que tenemos. Pero no hay fiesta. No hay fiesta tampoco, no, aquí es todo para la marea, todos los recursos para ellos. ¿Cómo se puede ver? Y nada, muy guay, lo contaré un poquito sobre adaptación, que siempre contamos mucho, ¿no? De lo mal que está el planeta, lo mal que estamos las personas, la biodiversidad. Y también estamos siempre contando que hay que reducir el cambio climático y tal, pero hay una verdad absoluta que es que hay que adaptarnos. Hay ya muchos impactos que están sucediendo, que van a ir a más, y es una realidad que hay que abordar, y sobre eso irá la Uniclimática. Adaptación, tanto teoría, pero también queremos contar con muchos ejemplos ya prácticos, porque hay muchas partes, muchas personas, muchas instituciones que han estado haciendo mucho para adaptarse al cambio climático. Gracias, Edu, que no he presentado a Edu y a Rocío, como si todo el mundo les conociera. Es que también... Todos escuchan el podcast. Pero bueno, y leen Climática. Edu Robaina, coordinador de Climática, y Rocío Gómez, directora, coordinadora, jefa suprema... Homóloga. Del podcast de Climática. Bueno, a mí me habréis visto por ahí de un lado para otro. No soy subdirectora, aunque hay mucho subdirector aquí. Yo me llamo responsable de comunicación, pero me lo he puesto yo a mí misma, o sea que no sé qué validez tiene. Igual hablo con Mónica de Facturas que con Edu del podcast, que presento esto que está aquí. Y nada, hemos dejado la cultura para el final porque, bueno, me parece que es un espacio que hemos querido hacer de reflexión y creo que la cultura da bastante para reflexionar. A veces de una manera un poquito más calmada de lo que tienen en otras partes del periodismo, ¿no? Ese periodismo cultural es un poquito más... Pues tenemos esa parte de poesía que representa aquí Laura Casielles, nuestra poeta, y ahora también parte del equipo de Climática. Tenemos al escritor José Ovejero, que también, bueno, de hecho hace poquito ha presentado su libro Vibración y que también tiene mucho de esa reflexión, de hablar de lo que nos traen los lugares y los no lugares. Y con ellos queríamos hablar del papel de la cultura. Ya no tanto, pues hemos estado ahí como muy intensos, ¿no? Con el periodismo de investigación, nos hemos dado un viaje con el reporterismo y el análisis. Y con la cultura, la primera pregunta que nos surge es si la cultura sana todo eso que hemos hablado, de todo eso que hemos hablado antes, ¿no? Si realmente tiene una parte de transformar y que nos permite pensar, ese pequeño rinconcito de pensar, de evadirnos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo quiero empezar por celebrar y agradecer que la cultura tenga un espacio. Lo estáis viendo en este evento, en esta fiesta, y exactamente lo mismo es lo que pasa en la revista, ¿no? Y esto es algo que creo que a Magda le agradecemos mucho. Parece a veces que con los temas importantes, vamos a ponerle las comillas, pero esos temas que atraviesan nuestras vidas, ¿no? Que hablan del dinero, que hablan del poder, esos que es difícil investigar, esos que hay que ir al oscuro y levantar, como decíais, las alfombras. Claro, habiendo tanto de eso, de lo que hablar, ¿por qué dejarle un hueco a la cultura? Así que ante esa pregunta de si sana o de qué manera nos da otros ritmos o otros espacios para pensar, yo siempre pienso en esa frase que se dice mucho, de que a veces pensamos que la cultura es algo así como las flores en los balcones de una ciudad en la que por lo demás todo funciona estupendamente, pero que lejos de ser eso, probablemente es, como decía Audre Lorde de la poesía, lo contrario a un lujo. La cultura es
la luz que de algún modo define el modo en el que vivimos nuestras vidas, ¿no? No es un adorno, es una manera que tenemos de estar y de mirar el mundo. Con el feminismo, por ejemplo, lo entendemos muy bien. El feminismo nos ha ayudado a mirar de qué manera cómo vivimos nuestras vidas privadas está muy atravesado por las representaciones que tenemos de ellas, cómo las películas y las novelas nos condicionan, ¿no? en cómo serán luego pues, nuestros afectos, nuestras casas o nuestras maneras de entendernos en el mundo. Esto sirve para todo. Las representaciones culturales de las que nos nutrimos también hacen mucha mella en cómo pensamos políticamente y en cómo pensamos todo lo demás, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es que, claro, es un poco lo que decía Laura, la cultura no está separada de la vida, no es solo una manera de mirar la realidad, es una parte de la realidad, es lo que somos también. Los seres humanos somos animales que se narran, ¿no? Y que de alguna manera necesitan representarse y representar lo que son, lo que les rodea, y la cultura es la manera en la que plasman esa narración. Pero esa narración, eso no es un lujo, no son las flores en el balcón, es una parte fundamental de cómo nos relacionamos con el mundo, de cómo estamos en el mundo. Y yo siempre pienso que algo fundamental en la cultura, que es la imaginación, es una forma de conocimiento. Lo mismo que, no lo mismo, es distinta, pero al mismo nivel que otras muchas formas de conocimiento que hay. Somos lo que somos porque imaginamos. Y cuando digo somos lo que somos, no digo solo como individuos, sino también como sociedades. La única posibilidad de transformar el futuro tiene que ver con nuestra capacidad de imaginación. Entonces, en ese sentido, creo que, aunque nuestro suplemento, el periscopio, sea una parte pequeñita de la marea, y a mí lo que me fascina de la marea es sobre todo la parte de investigación, de periodismo de fondo, etcétera, yo creo que sí tenemos una función ahí. Decía hace unos números en una entrevista a Lucía Ligmaer del podcast de Forma Semanal que lo que escogemos para ver, para escuchar, para leer, dice mucho de nosotros. Entonces, realmente, vosotros como coordinadores, además ambas cabezas que lleváis el periscopio, ¿qué dice de vosotros, ¿no? Esa selección que hacéis? ¿Cómo escogéis pues las recomendaciones? ¿Quién escribe? ¿De qué habláis? ¿Es complicado esto, esta otra parte? Sí, es complicada, no sé lo que dice de nosotros, eso supongo que lo sabrá la gente que lee lo que hacemos, pero es una parte complicada porque tenemos que ponernos de acuerdo en qué eje utilizar en cada uno de los números, en qué centrarnos. Lo bueno es que somos de generaciones muy distintas, lo que significa también que tenemos miradas distintas y conocimientos distintos. Yo aprendo muchísimo con Laura, y no lo digo por decir, es que es verdad, porque ella habla de gente de la que yo ni siquiera he oído hablar en algún momento. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que funciona bien entre nosotros es que nos dejamos permear por el mundo cultural que tenemos, que no es el mismo y que, sin embargo, dialoga. Y bueno, a veces decidimos los temas en el último momento y ya cuando no queda más remedio, pero acabamos sacándolo adelante. Sí, para mí también es bueno, un gran lujo y un aprendizaje hacer esto en colectivo, ¿no? Y creo que esto también es importante dentro de cómo concebimos la cultura y de cómo intentamos hacer ese suplemento del periscopio. Muchas veces la crítica o el comentario cultural es tan afirmativo también y es tan de generar cánones y de generar mandarinatos, ¿no? y de sumarse a determinadas olas. Bueno, pues igual que decían otras compañeras respecto a otros campos, también nosotros intentamos hacernos preguntas, descubrir y dejar espacio precisamente para aquello de lo que a lo mejor no hay tanto lugar a hablar en otro tipo de espacios, ¿no? Tenemos la ventaja y la desventaja de
de la lentitud, de ser un medio en papel que llega orgullosamente tarde a ese campo que también en la cultura todo el mundo dice, no me da la vida, llego tarde a tal serie, llego tarde a tal libro. No, hombre, no, ¿cómo vamos a llegar tarde, no? Precisamente a la cultura tenemos que llegar tardando para llegar. Intentamos, en esos temas que tratamos, abrir dos ventanas distintas. Por un lado, intentamos pensar cómo funciona la cultura, de qué manera ese mecanismo, ¿no? y esas condiciones en las que se hace la cultura condicionan también cuáles son las representaciones que hay y que no hay, las voces que escuchamos y no escuchamos, y luego intentamos, a través de las recomendaciones, las reseñas, las entrevistas, dar espacio a creaciones que se estén haciendo, y en esto también súper importante es la red de colaboradores, ¿no? Esas voces con las que contamos también para hablar de libros, para hablar de cine, de música, de teatro, o para hacer y dejarnos publicar textos de creación. Sí, y bueno, perdón, una cosa que también ahora no solo estamos Laura y yo, está también Bob Pop, que no está aquí presente, pero que se ha sumado a la coordinación del Periscopio desde hace unos números. Porque le hacía ilusión, creemos. Que porque le hacía ilusión. Porque le hacía ilusión, efectivamente. Aquí no. Una cosa que yo creo que también es importante y en la que me parece que Laura y yo estamos muy de acuerdo es en intentar no hablar de lo que ya está hablando todo el mundo, pero no por un deseo de ser originales, sino precisamente porque ya está hablando todo el mundo. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría también es dar espacio a cosas que nos parecen muy valiosas, pero que quizá no están en ese mainstream, no están en boca de todo el mundo. Y creo que nos sentimos muy orgullosos cuando tuvimos una entrevista con el director de Aunque es de noche, antes de que le diesen el Goya, no después, o con esta directora que ganó el César también, y la entrevistamos antes de que le diesen el César, o a Bob Fosse antes de que le diesen el Nobel. Es cuando tenemos la sensación de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que estamos buscando eso que quizá no está tan visible, pero que merece la pena. Incluso que a lo mejor no es de última hora, ¿no? No es la última publicación, no es de este año, no es... Y de hecho, esto se reivindicaba un poco, lo decías tú, creo, en el podcast, cuando hablabais sobre el Día del Libro y demás, se hablaba de reivindicar también libros que no son de ahora, pero que igual no hemos leído. De hecho, un compañero, un colaborador, Ignacio Pato, hablaba de Los Santos Inocentes, ¿no? Recordaba libros que recomendar que quizá no era vete a la librería y cómpratelo ahora. Pues a lo mejor lo tienes en la estantería y no lo has leído, pero quizá también tiene otra lectura, de hecho. A lo mejor lo has leído y tienes una nueva lectura al volver a leerlo. Bueno, es que precisamente, ¿no? esa atemporalidad o esa durabilidad de las creaciones culturales son las que les permiten entrar en diálogo y que puedan volver a acompañarnos en lo que ocurre ahora, palabras que a lo mejor se escribieron hace un montón. Además es que es una decisión, porque tiene todo que ver con cómo hacemos películas, con cómo hacemos novelas. Hay una velocidad y una manera de producir en esto, como en todo lo demás que nos rodea, que también condiciona profundamente qué tipo de contenidos tiene esto, ¿no? Entonces, inevitablemente, apostar por otra lentitud es apostar por otros lenguajes y por otros contenidos. Yo la verdad que estaba pensando en la palabra lentitud y me iba directamente a la calma del libros y susurros, ¿no? La sección que tienes con Edurne Portela, que os ponéis un poco a charlar de, bueno, reflexiones. No sé, ¿cómo la definirías para quien no la conozca? ¿O qué crees que puede aportar? ¿Esa calma, quizá? No sé, a mí es que me divierte tanto hacerlo que me da igual. Edurne Portela y yo nos sentamos para cada número del Periscopio y conversamos. Y según vamos conversando, vamos escribiéndolo. O sea, es tal cual, no está pensado de antemano, sino que decidimos un tema y nos ponemos a conversar. Y bueno, pensamos que dentro de los sesudos que somos con nuestros temas a veces tremendamente profundos y meditados, pues nos daba la impresión de que ese momento de ligereza de una pareja que sencillamente conversa sobre algo que comparten, que es la literatura. Y nos parecía que podría merecer la pena durante un tiempo, por lo menos, antes de aburrir al público, hacer esas conversaciones que tenemos de todas maneras públicas.
O sea, que quieres decir que si vamos un día a vuestra casa y os grabamos, ya tenemos un vídeo para publicar semanal. Yo estoy pensando ya en qué podemos sacar, ¿no? Por el mismo dinero. Dani ha dicho que va a venir un día a grabarnos. Ah, perfecto, perfecto. Ya Dani ya ha ido antes, ya sabía yo que Dani... Bueno, pues yo ahora veo aquí mucho amor. De todas formas, quien quiera preguntar, que pregunte. Yo quería un poco ir aquí a la carnaza y decir, vale, tenemos poesía, tenemos prosa, no sé, fight. A ver, ¿qué opináis? ¿Cómo conversan? Porque la verdad que la poesía quizá, en La Marea, la poesía tiene quizá un poquito menos de peso. No. Venga, Laura. No me voy a pelear. Además es mentira. No, vamos a tener visitas. Deja mucho espacio para la poesía en La Marea. No tengo queja, no tengo. Bueno, pues se quieren mucho, parece, no sé. Bueno, pues hablemos un poco de las portadas. Si tenemos que escoger de las portadas del Periscopio, ¿no? Del papel que juega la gráfica. Ya no solo las palabras, sino cómo las escogéis, la última que recordáis, o por ejemplo, la última que todavía no han visto, ¿no? ¿Cómo la habéis escogido? ¿Qué podrán ver ahí? Pues esa es una parte un poco peculiar en el sentido de que la suelo organizar yo. Yo busco a quién le pedimos la cubierta, pero yo no tengo ni idea. Quiero decir, yo cuando empecé esto no sabía absolutamente nada, salvo Carla Berrocal y un par más, yo no conocía a nadie. Entonces, ahora paso buena parte de mi tiempo libre en Instagram buscando a los amigos y amigas de diseñadores e ilustradores. Entonces ya tengo una lista de centenares y voy viendo quién me gusta, quién no, y entonces hago la propuesta a Laura y Bob, ellos miran a ver qué hacen, también se meten en Instagram y dicen, pues vale. Pero yo entré ahí sin saber absolutamente nada, pero tomamos esa decisión desde el tercer número, porque el segundo lo ilustró Álvaro Minguito, que andaba por aquí, no lo veo, allí, y que le hemos quitado espacio porque solo hacemos ilustradores, no fotógrafos. Pero él hizo la segunda, la primera era una ilustración, quizá de Carla Berrocal precisamente, y luego solo tenemos ilustraciones originales que pedimos y por suerte, aunque La Marea sea un medio minoritario, cuando decimos a muchas, oye, es para La Marea, dicen, qué bien, sí, para La Marea sí, ¿no? Gente a la que incluso me da apuro pedirles premio nacional de ilustración y tal, pedirles que colaboren con La Marea, digo, la conocerán y sí, normalmente dicen que sí. Bueno, en algún caso no, o no me han contestado, pero son una minoría. No somos rencorosos, eso los olvidamos. Yo sí. Tú sí. Yo no tengo tiempo de ser Mira, ya tienes fight. A ver, queremos lanzar aquí un mensaje a alguien. A mí me gustaría saber qué os gustaría poder hacer, algo que tenéis en mente o que no tenéis recursos para hacer, que os parece que no se está haciendo en cultura. No sabría decirte ahora mismo así a bote pronto. Yo ante estas preguntas siempre me bloqueo, inmediatamente no se me ocurre nada. Sí podría decir algo en general, y es un día proponer algo a alguien que le diga que no a un gran medio de comunicación y me diga a mí que sí, o a nosotros, porque a veces gente a la que hemos apoyado durante tiempo, editoriales, etcétera, etcétera, a la hora de la verdad, si tienen que decidir, se lo dan a uno de esos supuestos grandes medios de comunicación y nos han quitado alguna entrevista muy interesante. Yo te voy a decir que yo una cosa que tengo muchas ganas de hacer son colaboraciones con gente como vosotras y más cruces entre esos mundos, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta un poco pensar también cómo podríamos hacer periodismo de profundidad y periodismo de investigación en el campo de lo cultural. Y a dónde habría que meter mano y de qué manera y de qué hilos habría que tirar. Somos muy conscientes de que hay muchísimo ahí y precisamente para salirnos de esa idea del adorno y entrar también a hincar el diente a otras cosas, así que queda dicho. Con respecto a eso diré que uno de los trabajos más interesantes que se está haciendo desde Climática es precisamente, y no miro a nadie, reportajes vinculados con la cultura con ese enfoque climático. A mí es lo que más me interesa, porque es verdad, y Magda lo sabe, que me cuesta el tema climático. Y en cambio, cuando se aborda desde la cultura, me engancha muy rápido, porque no voy predispuesta a decir, Dios mío, voy a leer otro informe sobre lo mal que va el mundo, tal, sino me lo van a contar
de otra manera. A mí me parece Pues, súper interesante. Creo que es, bueno, qué bien que lo digas y muchas gracias. Creo que es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer la cultura con el periodismo, ¿no? Precisamente en temas que nos resulta más árido entrar o que creemos equivocadamente que ya no sabemos lo que nos van a decir o que para qué leer algo más, a lo mejor desde otras perspectivas y desde otros lenguajes, pues entramos. Querida Laura, te has adelantado, porque antes dijiste que vosotros contáis qué es la cultura, ¿vale? Y yo te iba a preguntar lo que tú acabas de plantear. ¿Por qué en la cultura no hay reportajes de profundidad, de transparencia, de investigación? Porque hay muchas alfombras y sería divino levantar todas ellas. O hay muchos focos y sería genial poder poner luz allí donde hay presupuestos, intereses, dinámicas, pienso. Sí, pero yo creo que sí lo hacemos, ¿no? Que tenemos reportajes de investigación, por ejemplo, un poco sobre el blanqueamiento medioambiental en la cultura, en el cine. ¿Por qué no se produce? ¿Qué intereses hay para no levantar esas alfombras? Magda. Bueno, creo que es otro de esos sectores en los que las connivencias son muy explícitas, ¿no? Está bastante claro que buena parte de los medios más potentes, por así decir, están económicamente relacionados con las empresas de producción cultural y ese entramado hace que buena parte de lo que estemos leyendo como crítica cultural sea promoción. Esto pasa todo el rato, entonces creo que hay varios frentes en los que meter mano. Uno es que la crítica cultural sea crítica cultural, ¿no? que realmente se haga ese trabajo de búsqueda y de comentario, que no sea hacerse ecos de las novedades de las editoriales del mismo grupo al que pertenece tu periódico. Y por otro lado, sí creo que si no hay, como decimos, mucho periodismo de investigación que reciba esos recursos, ese tiempo y ese espacio de visibilidad en otros temas, menos todavía lo hay en la cultura, que se sigue concibiendo como algo menor. Creo también que es una tarea pendiente, que dos de las claves igual van por ahí y que si os queréis poner a ello, vamos juntas. A mí me gustaría decir una cosa, y ya con esto me callo, que estoy monopolizando, pero sí que creo que el valor de La Marea realmente es el de sus trabajadores y colaboradoras. Y ahí, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, me gustaría mencionar a una de las colaboradoras, que es Marta García Miranda, que creo que es de las periodistas culturales que levanta alfombras, que hace entrevistas incisivas, que pide responsabilidad a los cargos públicos sobre por qué, por ejemplo, programan a unas compañías y no a otras, y me parece que eso es tan excepcional en el ecosistema, ¿no?, del periodismo cultural en este país, que es una suerte inmensa contar con ella en La Marea y en el Periscopio. Completamente de acuerdo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Os dejo aquí con las compañeras, que os darán un poquito de nostalgia para terminar. Y nada, os dejamos aquí con este buen sabor de boca. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y cualquier cosa que queráis preguntar o hablar con venga, nosotros. a beber. Y esperamos que el catering llegue prontito. O sea, nos Gracias. quedamos aquí hasta las 10 más o menos. Si queréis os podéis marchar. Sí, pero va a haber alcohol y canapés. Pero hay ¿vale? gente que acaba de llegar, como Rafa, que está ahí también todo discreto. Sí. Hay gente que ha llegado después. Alfredo, ¿dónde estás? Jorge Dioni, es que por favor, hay gente que de verdad, Bueno, o sea, los que se leéis, conozcan. conocerse. Que se conozcan. Ya está. Hasta luego, Venga, muchas gracias. Gracias.